Muy buenos días nuevamente a los que nos están viendo en línea. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos estado viendo la historia de Pablo. Hemos estado viendo Hechos. Vamos a estar viendo hoy un poquito de Filipenses. La semana que entra empezamos con la carta a los Colosenses. Y empezamos con una ruta bien interesante porque hemos estado analizando la historia de Pablo. Y Pablo era un hombre que era por nacimiento, era ciudadano romano, pero también era judío. Él creció siendo educado en la ley judía, era un hombre que era demasiado ferviente en su fe. Y cuando surgió la iglesia, iba a decir prehispánica, pero mi papá me dijo el otro día, no es prehispánica. Aunque sí, porque fue antes de la colonización de los españoles, pero vamos a decirlo la iglesia antigua, para no entrar en conflicto. Cuando empezó la iglesia antigua a crecer, empezó a desarrollarse y empezó a moverse, a multiplicarse a diferentes lugares, Pablo, Saulo, que fue nacido en la ciudad de Tarso, empezó muy fervientemente a perseguir la iglesia. Y en su camino a Damasco fue derribado hasta el suelo y fue incluso cegado por la luz de Cristo que le iluminó y lo cambió completamente su historia. De ser un perseguidor de la iglesia se convirtió en un multiplicador de la iglesia. Porque así es Dios. Porque Dios es bueno, porque Dios es impresionante y cuando el enemigo trata de utilizar armas en contra de la iglesia, Dios siempre las utiliza a favor de la iglesia. De hecho, un arma bien interesante que el enemigo utiliza para destruir a los misioneros, lo voy a mencionar más adelante, o a los cristianos en general, es la muerte. Pero el enemigo piensa que la muerte es el final. Lo que no se está dando cuenta es que cada vez que mata a un cristiano le acelera su llegada al cielo. La otra parte que revisamos, de hecho, hace unas semanas es el rol de las mujeres y cómo las mujeres jugaron un papel tan importante en la historia de la iglesia. Las mujeres en esa época, analizando un poquito de cultura, eran minimizadas, eran vistas hacia abajo, no tenían importancia, eran comerciadas incluso en algunos casos como objetos. Y el Imperio Romano no tenía ni siquiera tantita su vista puesta en las mujeres, porque las mujeres no tenían un papel trascendente, o por lo menos eso parecía. Pero Dios utilizó mujeres para potenciar el alcance del Evangelio a lugares donde no había llegado todavía, para expandir su iglesia, para expandir el reino de Dios. Después hablamos un poquito sobre la historia en la que poco más de 40 hombres, muy probablemente ellos eran pertenecientes al Sanedrín, la Biblia no lo explica, pero eran líderes judíos, lo que nos dice que tal vez pertenecían al Sanedrín. Estos hombres se atan bajo juramento que no van a comer ni beber nada hasta que no hayan asesinado a Pablo, y esto llega a los oídos de Pablo, quien a su vez hace llegarlo a los oídos del comandante de la guardia romana, y lo que parecía ser un detractor del crecimiento de la iglesia en Roma, el Imperio Romano, se convirtió de hecho en la herramienta que Dios utilizó para llevar a Pablo hasta el César, a Roma. Dentro de este proceso, Pablo no solamente viajó hasta Roma, pero él fue escoltado por 470 hombres, 200 soldados a pie, 200 lanceros y escudos y 70 caballos, todos a disposición de Pablo para llevarlos seguro hasta el lugar donde iba a permanecer. Pablo estuvo incluso en prisión después de que apeló a César, estuvo en prisión, pero él estaba en lo que se conoce comúnmente hoy día como arraigo domiciliario. Él estaba en una casa, podía recibir visitas, podía hablar con gente, podía incluso ir y venir, pero él estaba siempre atado a un soldado. Y hablamos que los soldados romanos muy probablemente sus turnos eran de 6 a 8 horas. Y Pablo cada vez que venía un cambio de turno decía 6 a 8 horas con el siguiente soldado romano. Alguien va a escuchar del Evangelio hoy. Me imagino que en todos esos, algunos de los de la guardia estaban así de, ay, me vuelve a tocar con Pablo, se la pasa hablando por 6 horas. No hay quien lo calle. Pero muy probablemente había un soldado que llegaba al final de su turno y le decía al comandante, hey, dame chance de seguir adelante con el otro turno. Porque les gustaba escuchar el Evangelio. Y así como eso, Pablo empieza a preparar gente desde su prisión
domiciliaria y empieza a preparar a gente como Tito, como Timoteo, empieza a preparar a otras personas y cuando termina este tiempo de prisión, Pablo sale y empieza su tercer viaje misionero. Hasta después es arrestado por el emperador y termina siendo asesinado varios años después. Hablamos la semana pasada que Pablo nos sorprende cuando inesperadamente escribe su última carta desde una prisión romana, desde una mazmorra. No era cualquier prisión. Era una mazmorra debajo de la ciudad. Les he platicado un poquito antes acerca de las prisiones romanas. Normalmente eran las alcantarillas. Tenían a la gente donde pasaban las aguas negras y en algunos casos Pablo está dictando las cartas porque no puede escribir por enfermedad o porque las aguas negras están demasiado arriba para que él pueda escribir. Después de esto, en esa época en la que Pablo escribe sus cartas y está en prisión en Roma, la gente pensaba que el Imperio Romano iba a sobrevivir, que el Imperio Romano iba a prevalecer. La gente pensaba que el Imperio Romano iba a continuar adelante, pero esa no fue la visión que Dios le dio a Nabucodonosor. Nabucodonosor, si usted recuerda, vio aquella estatua enorme y habla del imperio de él, habla del imperio que vendría, que fue Grecia y después el imperio de Roma y después viene la separación completa de todos los imperios. La gente pensó que Roma iba a resistir para siempre, pero no se dieron cuenta que Roma, de hecho, iba a colapsarse. En el año 476 después de Cristo, casi 1000 años después de la fundación del Imperio Romano, el Imperio Romano cayó. Pero no así el Evangelio. La gente del Sanedrín y los romanos pensaron que se desvanecería la iglesia, que una vez que mataran a todos los discípulos, la iglesia se iba a desaparecer. Hermano, ¿cuántos años después seguimos aquí? En tiempos de Pablo, los cristianos representaban el 0.0002% de la población. Si usted ve los partidos de fútbol y ve el Estadio Azteca, entre todos esos miles de personas que caben ahí, son 80 y tantos mil personas, si no mal recuerdo, que caben en el Estadio Azteca, es como si tuviera solamente 2 cristianos en medio de toda esa gente. Y eso es sobreestimando la cantidad bastante. Al día de hoy, la comunidad cristiana representa el 34% de la población mundial. Y con esto estamos hablando de gente que se consideren cristianas, sean evangélicos o no. Son gente que profesan seguir una religión cristiana. Puede ser a lo mejor católicos, pueden ser a lo mejor testigos de Jehová. Pero en todo esto del 0.0002% nos vamos hasta el 34% más de 2000 años después. Dios convirtió el poder del Imperio Romano en autopistas para el Evangelio. Roma era muy bien conocida por sus estructuras viales. Roma, a diferencia de otras naciones en esa época, Roma había construido sistemas de carreteras para poder transportar sus tropas de una manera segura y para poder transportar los bienes y todas las cosas que saqueaban de sus conquistas directamente de regreso a Roma. Y por eso se dice el dicho que todos los caminos llevan a Roma, porque era cierto. Todas las carreteras conducían hacia Roma. Tenían carreteras, las carreteras eran regularmente de piedra y muy probablemente, seguramente tenían el mismo problema que tenemos aquí. Había algunos tramos seguros que duraban todo el año en reparación como Tulsa, como algunas carreteras alrededor, como la 40, la 44, la 169, la 75. Y ni hablamos de Stonehenge, que lleva cuántos años en construcción y nunca terminan. Pero muy probablemente los soldados romanos tenían justamente ese mismo problema y llegaban lluvias devastadoras como la que nos ha tocado. Llegaban también mareas altas, a lo mejor en las zonas costeras, se llevaban la carretera y tenían que reconstruir. Pero Roma construyó la mejor manera de comunicación, que fueron carreteras. Incluso Roma, por si usted quiere señalar a alguien con respecto a los caminos de cuota, Roma construyó peajes. Tenían que pagar, de hecho, cuando Jesús está caminando con sus discípulos, les dice, ve y paga el impuesto. Esos impuestos eran peajes que tenían que pagar en el camino. Así que si usted
vive en México o en otro país en Latinoamérica o incluso aquí en los Estados Unidos y le molestan las autopistas de cuota porque tiene que parar, porque tiene que desembolsar el cambio, porque ya se le pegó a alguien muy atrás y pasó junto con su Pike Pass. Échenle la culpa a los romanos. Pero le tengo noticias, el emperador que lo inventó ya murió, así que ni ir a su tumba a hacer travesuras, ¿eh? Porque creo que los cremaban además. La otra cosa que hizo Roma dentro de su proceso de crear sistemas de comunicación fue que unificó el idioma. Roma no utilizó el italiano como el idioma oficial de todo el imperio, utilizaron el griego como el idioma oficial de todo el imperio. Y como parte de el mensaje del Evangelio, utilizó las carreteras para llegar más lejos. Los viajes misioneros utilizaron los caminos que Roma ya había creado porque eran seguros, eran rápidos, estaban bien vigilados y a pesar de todas las cosas, una carretera de piedra era mejor que andar por los cerros, los montes, entre los chacales, los aullidos y entre los nopales. Y sí, sí creo que haya habido nopales allá. No creo que hayan hecho pencas ni nopalitos en salsa de... Ya mejor no empiezo a hablar de comida, pero sí seguramente lo sabía. Y después con el idioma fue más fácil porque Dios utilizó ese mismo griego que habían establecido como el idioma oficial para poder escribir el Nuevo Testamento en ese idioma. Y llegó a prácticamente todas las secciones del Imperio Romano y aún más allá. Roma también hizo cumplir la Pax Romana, que era un acuerdo de paz entre diferentes naciones que existían en esa época. Y a través de este acuerdo de paz fue mucho más fácil también que el Evangelio llegara a su destino. Así que Dios utilizó también la plataforma de paz que Roma instauró dentro de su imperio y fuera con las otras naciones vecinas. Y no solamente eso, pero también Dios protegió a Pablo de una manera legal, lo cual lo posicionó en un lugar estratégico para la entrega del Evangelio. Pablo era ciudadano romano, eso lo protegía de ser torturado, lo protegía de ser golpeado hasta la muerte. Y lo llevó hasta la presencia de César. El Evangelio fue hasta el César mismo. Probablemente no llegó al emperador, pero llegó a César. Y digo no al emperador porque Nerón después echó todo abajo. Lo hablamos la semana pasada. En Romanos 1:16 dice Pablo, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Y Jesús habló también de esto. Y después en su primera prédica de Pedro lo habló también. Desde el Antiguo Testamento venía ya la profecía de Joel donde dice que en los últimos días se derramará el Espíritu de Dios sobre toda carne. No está hablando solamente del pueblo de Dios, está hablando sobre toda la gente. Eso nos incluye a usted y a mí, porque a menos que usted tenga algún ascendiente de usted que haya nacido judío, no teníamos chance ninguno de nosotros. Y yo no creo descender de judíos, yo más bien desciendo del otro lado, creo, de los peleoneros españoles. Pero aún así, el Señor tuvo piedad de todos nosotros, tuvo misericordia y nos salvó a través de enviar a su Hijo a la tierra para morir por nosotros. El mundo está lleno de sistemas, pero Dios puede utilizar todos esos sistemas que no lo sirven a Él para cumplir el propósito de Dios. El sistema del mundo ahorita está roto, el sistema del mundo no sirve a Dios. De hecho, haga una encuesta entre la gente de su trabajo, entre la gente que usted conoce que no son cristianos. Pregúnteles cuál es su día festivo favorito. Todos le van a decir que es el Halloween. ¿Se ha preguntado por qué? Porque la oscuridad y lo tenebroso del Halloween atrae a las tinieblas. Muy poca gente le va a decir, Navidad o Pascua es mi favorito. No, tiene que ser Halloween. Las películas que más se venden son las de terror. ¿Por qué? Porque las tinieblas atraen a las tinieblas. Y ahí es donde entramos nosotros. Tenemos que usar el sistema del mundo para alcanzar a cumplir el propósito de Dios.
Lo que parece dominación cultural suele ser una preparación divina. Parecía que lo que estaba pasando con Roma iba a cubrir a todo el mundo, iba a durar por siglos de los siglos, pero Dios dijo, no, los voy a utilizar por un rato y después me voy a deshacer de este imperio porque voy a crear algo que va a ser mucho mejor que el imperio romano. El imperio romano abrió la puerta para el evangelio, pero lo que surgió después del imperio romano es lo que realmente dispersó a la iglesia, lo que causó que también incrementara el número los cristianos. No necesitas que la cultura te favorezca para que Dios te use. Dios utiliza a la gente exactamente tal como es. Utilizó a Pablo tal cual era. Jesús no endoctrinó completamente a Pedro y a Jacobo y a Juan. Jesús les habló del reino de Dios, los atrajo al reino de Dios. Jesús no los educó en la ley judía, no les dijo, a ver, siéntense, no se van a levantar de aquí hasta que sepan la ley de memoria. ¿Sabía usted que los sacerdotes tenían que aprenderse la ley de memoria? Todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas se lo tenían que saber de memoria. Lo tenían que poder recitar de memoria. Y no tenían capítulos y versículos como ahora. Usted no tiene que ser así, usted no tiene que sabérselo todo de memoria, usted no tiene que ser el más inteligente del salón, usted no tiene que ser el mejor vestido, el mejor hablado. Dios lo va a usar tal cual es usted. Mire, Pedro, la gente reconocía que Pedro no era una persona de letras. Pero ¿y estos hombres de dónde salían? ¿Pescadores? Y andaban proclamando el reino de Dios por todos lados, al grado que fueron encarcelados, fueron también torturados por los líderes religiosos. Y ahí es donde realmente entra la parte donde dice que Dios va a usar a la persona tal cual es. No necesita cambiar, no necesita convertirse en alguien, no necesita ser Benny Hinn, ni Billy Graham, ni ninguno de esos grandes. Usted tiene que ser solamente usted, Dios lo va a usar. Dios convirtió las cadenas de Pablo en un púlpito para el Evangelio, dice Hechos 28, versículos 30 al 31. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Hechos termina de una manera abrupta, de hecho ahí está, ese es el término de Hechos. No sé si alguna vez ha visto usted una película o ha leído un libro donde llega el autor al final del libro o al final de la película y se queda uno así de, ¿eso era al final? ¿Qué clase de basura me vendieron? O a lo mejor lo aprendieron del libro de Hechos. Y no estoy diciendo que el libro de Hechos sea una basura. Pero el libro de Hechos simple y sencillamente llega al final y se corta. Es así de, bueno, ¿y luego qué? ¿Qué pasó con el doctor Lucas? Yo qué sé. Pero lo único que puedo decir es que llega hasta esa mitad de la frase porque realmente la misión no terminó ahí. La misión continuó. Usted va a encontrar después en las cartas de Pablo, las cartas también de Pedro, las cartas de Juan, va a encontrar un montón de información adicional sobre la misión de la iglesia y cómo continuó el trabajo después de que Pablo murió. Al final de todo, platicamos que Pablo es asesinado por el Imperio Romano después. El mismo emperador que consumió todo. Si usted hubiera visto Roma en su esplendor, ¿cómo era? Los monumentos, los palacios, los edificios, el Coliseo romano, se hubiera quedado con la boca abierta. Porque lo que quedó después de que Nerón incendió Roma son basura. Bueno, a lo mejor no basura necesariamente, pero son ruinas. Y uno se queda así de, ¿cómo hubiera sido esto en su esplendor, en su máximo esplendor, cuando estaba siendo utilizado por los romanos, cuando estaba siendo el centro de atención de las naciones? Yo me pregunto cómo era. Y aunque vaya usted con la inteligencia artificial, no creo que lo pueda reconstruir como era realmente en su original esplendor. Por algo es una de las maravillas del mundo romano, del mundo antiguo, el Coliseo romano. Pero así como eso hay tanto, y pasó lo mismo con Grecia. Muchos de sus edificios ahora no tienen nada que ver con lo que eran originalmente. Lo que pasó con Pablo es que Pablo estaba encadenado, pero el evangelio no estaba encadenado.
Dentro de su arraigo domiciliario, Pablo podía recibir gente, podía hablar con gente, podía hacer compras, podía hacer lo que fuera. Él pagaba sus gastos por él mismo, dice ahí. Y cada soldado que estuvo encadenado a él seguramente tuvo una muy excelente oportunidad de escuchar el Evangelio. Que la desperdiciaran, esa es otra cosa. Pero Pablo seguía viendo gente, él seguía recibiendo personas. Nadie, absolutamente nadie, le prohibió a Pablo seguir hablando del Evangelio. Y con todo lo que ha pasado, el Evangelio viajó desde las cadenas de Pablo hasta la silla donde usted se sienta hoy. Si usted saca su Biblia en el teléfono, si la saca en papel, o si agarra la enorme Biblia que tiene en su estante en la casa, eso fue escrito mientras Pablo estaba encadenado, para que usted pudiera tener la libertad que necesita. Dios hace su mejor obra en lugares donde no quieres estar. Muchos de nosotros no queremos estar a donde Dios nos manda. Hay muchas personas que se han ido con toda la voluntad del mundo, pero hay otras que se han resistido. Pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué allá? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué me estás poniendo en medio de esta circunstancia? Pero Dios quiere utilizarte en la zona más difícil para ti, porque quiere que tú seas débil para que Él pueda glorificar su nombre a través de ti. Tus limitaciones no son barreras, son plataformas. Una cosa que me llama la atención es Moisés. Le está diciendo Dios, te voy a usar, te voy a mandar delante de Faraón, vas a sacar a mi pueblo de aquí, los voy a llevar a la tierra prometida. Ay, Señor, pero es que soy tartamudo. Me imagino al Señor, que no está escrito ahí, seguramente Moisés no lo quiso escribir, porque no es relevante, pero seguramente le dice Dios, yo te creé, no eres tartamudo, no sea menso, levántese y vaya. Pero Señor, ok, te voy a poner a tu hermano Aarón de vocero, pero tú vas a tener que hablarle a Aarón lo que yo te diga. Moisés es un ejemplo de alguien que no se sentía capaz de hacer el trabajo. Pero Moisés llevó al pueblo de Israel hasta el borde de la tierra prometida. Y así como Moisés hay tantos. Puedo imaginarme personas como los discípulos. Algunos sí, les dice Jesús, dejen todo ahí, síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Dice que dejen las redes, dejen las cosas que estaban haciendo, van y lo siguen. Pero cuando llama a Pedro, es un poquito diferente. Pedro se resistió al llamado. Y Pedro, si tú piensas que la limitación que tienes te va a impedir hacer lo que Dios te llamó a hacer, tienes demasiada equivocación en tu forma de pensar. Porque Dios no te usa porque seas muy bueno. Dios no te usa porque seas guapo. Dios no te usa porque utilices todas las cosas y el dinero que tienes para, etcétera. Dios no te usa porque tienes buen carro. Dios no te usa porque eres muy inteligente. Dios no te usa porque tienes muchas cualidades. Dios te escogió, te llamó y te va a usar porque tú tienes debilidades que va a usar como plataforma para que tú cumplas su llamado. Ese es el punto con el Señor. Dios no quiere utilizar al perfecto. Jesús no nació a una casa de ricos, poderosos. Jesús nació en una casa donde la muchacha estaba embarazada antes de casarse con su marido. Y el marido era carpintero y además miedoso. Jesús no nació en opulencia, Él nació en pobreza. Y le tengo noticias, si no mal recuerdo es el profeta Isaías que dice que ni siquiera estaba guapo. Seguramente batalló con el acné como usted y yo cuando estaba chiquito. Ay, ya que me dejen de salir estas cosas. Y en esa época no había ninguna de las cosas que nos untamos ahora en la cara. Así que era lodo probablemente lo que tenía que hacer de máscaras. Dios no espera que tu situación mejore para usarte. Muchos dicen, ay no, es que mi situación, es que las cosas que estoy atravesando, Dios no va a esperar. Él quiere usarte en medio de esa situación para que su nombre sea glorificado en medio de esa circunstancia. Dios quiere que estés dispuesto a entregar tu vida y a dejarlo obrar a través de ti.
Porque Dios convierte tu vida en una prueba viviente de que el Evangelio sobrevive todos los imperios. No importa de qué imperio estamos hablando. Dios va a utilizar tu vida, Dios va a levantarte, Dios va a empujarte, a impulsarte para que utilices tus debilidades como plataformas para demostrar que el único imperio, el único dominio que sobrevive es el del Evangelio. Filipenses 1, versículos 20 al 21 dice: tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, pues para mí significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. ¿Qué significa esto? Mientras estoy en vida, mi vida es para glorificar a Cristo, para dejarle obrar a través de mí, para dejarle trabajar a través de mi debilidad. Y cuando llegue el día que me llame a cuentas, es ganancia. Llego al final a Él. El imperio no tiene influencia sobre nosotros. Deja que tu vida sea un escenario que Jesús pueda usar para glorificar su nombre. Hermano, que tu fe sea la prueba de que el Evangelio sobrevivió a Roma. Habrá muchos caminos para llegar a Roma, pero hay un solo camino para llegar a la salvación y a la vida eterna. Y el Evangelio utilizó todos los caminos de Roma para que ese camino fuera abierto. Y usted y yo tenemos el acceso a ese camino. Romanos 8:31 dice: si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Intentaron detener el Evangelio a través de imperios, a través de espadas, a través de persecución, a través de muerte, a través de demonios. Y nada, absolutamente nada, lo ha podido detener, ni lo podrá detener. Que se levanten las fuerzas que quieran. Nada puede detener el Evangelio, absolutamente nada en toda la creación lo puede detener, ni siquiera el temor o la ansiedad del futuro. Dice Romanos 8:39, ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. La prueba de que nada puede detener el movimiento del Evangelio mientras estamos en medio de toda esta circunstancia. Network 211 alcanzó más de 60 millones de personas y más de 3 millones de decisiones. Global University, más de 3 millones de estudiantes, más de 130 idiomas que han utilizado para que llegue el Evangelio a diferentes lugares. Fire Bible está escrita en 66 idiomas, más de 12 millones de copias distribuidas alrededor del mundo. Los Gedeones, más de 2.500 millones de Biblias han sido colocadas en diferentes lugares estratégicos, en hoteles, en Airbnbs y en diferentes lugares donde la gente llega a quedarse temporalmente. Cada semana se colocan 1 millón de Biblias. Asambleas de Dios tiene 89 millones de creyentes y se establece una iglesia nueva cada 39 minutos. El Evangelio no pudo ser detenido, ni se podrá detener. ¿Qué acciones podemos tomar? Primero es orar por los perdidos, diario, específicamente, de forma persistente. Tenga en cuenta que muchos de los misioneros dicen, no ores para que se acaben las circunstancias. No ores para que me dejen en libertad. Ora para que Dios me dé perseverancia, resistencia y fe para mantenerme firme en medio de toda esta tormenta. Muchas veces sacarlos de la circunstancia no es lo importante. Lo que importa es que avance el Evangelio y ellos mismos nos han dicho, ora para que Dios me dé resistencia y perseverancia. La otra es dar específicamente, sacrificialmente a las misiones. Muchas veces nos va a doler el codo, nos va a costar trabajo dar. Pero es una de las pocas formas que podemos usar para bendecir a alguien que está haciendo el trabajo más difícil allá afuera. Compartir tu historia. Ir. Vamos al otro lado de la calle. Estamos yendo a los eventos de niños. Julio 11 es el siguiente. Estamos yendo donde la gente necesita escuchar el Evangelio. Estamos entregando el Evangelio a la gente. Acompáñenos si no lo ha hecho todavía. Creo que todos los que estamos aquí hemos estado ahí. Comparta su historia de forma audaz y natural. Hablamos en el segundo libro de la serie 2.7, cómo compartir nuestra historia con la gente.
cómo abrir nuestro corazón, cómo utilizar las circunstancias para que nuestra historia salga a la luz. Y la otra es discipular a alguien. Acérquese con alguien que es nuevo en la fe, ayúdele a crecer su fe de manera intencional y constante. Ayúdeles, no se acerque y dígale, déjeme discipularle. No, acérquese, siéntense juntos, estudien la palabra, oren juntos. El libro de Hechos no se siguió escribiendo, no tiene un término en la historia, no tiene un final feliz de todos vivieron felices por siempre, porque usted es la secuela de esa historia. Porque usted escribe los siguientes capítulos del libro de Hechos. Porque el día que lleguemos al cielo, usted y yo, vamos a ver el libro de todas las cosas que se escribieron de lo que usted y yo hicimos aquí en la tierra. Usted es el sucesor de Lucas escribiendo el libro de Hechos. Y lo está escribiendo con su vida propia. El imperio cayó, mas no el evangelio. Y usted es la prueba viviente de que el evangelio perseveró y persistió hasta el final. Le voy a pedir que cierre sus ojos, póngase de pie conmigo, vamos a orar. Si usted está del otro lado de la cámara o está aquí presente en el auditorio con nosotros, jamás ha tomado la decisión de recibir a Cristo en su corazón y abrir su puerta de su vida al evangelio, le vamos a dar la oportunidad de que ocurra hoy. Y lo único que tiene que hacer es orar una oración simple con nosotros, con todo su corazón y en voz alta. Y si usted está listo, le voy a pedir que ore junto conmigo. Vamos a orar juntos. Repita conmigo, Señor Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz. Yo reconozco que moriste por mí, resucitaste al tercer día, fuiste levantado con poder de la muerte. Te pido perdón por mi pecado. Te entrego mi vida, te confieso como mi único Señor y Salvador. Hazme una nueva creación, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, contáctame al 918-272-5219 o a fmonroy@wasafirst.com o a través de las redes sociales. Quiero escuchar tu historia. Si estás aquí y dices, pastor, yo necesito ser más atrevido, más aventado, yo quiero alcanzar la mayor cantidad de gente posible, y así como Pablo, a pesar de sus circunstancias, hizo llegar el evangelio, y así como la iglesia, a pesar de que fue perseguida, alcanzó a expandirse de una manera tremenda, así quiero poder ser yo. Usted tiene abierto el espacio aquí enfrente si usted quiere que oremos junto con usted. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos esta mañana, Señor, de decir, Padre, levántanos, avívanos, prepáranos. Señor, queremos cumplir tu propósito, queremos hacer las cosas bien, queremos, Señor, cumplir aquello por lo cual tú nos has puesto en este lugar. Sabemos que la tarea no es fácil, sabemos, Señor, que vamos a vivir persecución, dolor, dificultades, pero al mismo tiempo, Señor, sabemos que estamos en tus manos. Señor, te pido que nos des la valentía, que nos des esa habilidad, Señor, de hablar con la gente, de llevar tu mensaje a las personas que están enfrente de nosotros. Sabemos, Señor, que nos va a tratar de callar el mundo, pero sabemos que tú utilizas el sistema del mundo, el sistema de aquellos que no creen en ti, para poder entregar tu propósito, tu evangelio y hacer expansión de tu reino, Señor, en esta tierra. Te pido, Señor, que nos des la valentía para hablar, para comunicar, y que nos des la capacidad de comunicar claramente el evangelio a la gente allá afuera. Que a pesar, Señor, de que estemos involucrados o en medio de una situación muy difícil de resolver, que no nos echemos para atrás, que más bien utilicemos esa situación como plataforma de lanzamiento para salir adelante, Señor, para cumplir tu propósito, porque sabemos que tu poder se exalta en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, a entender, como Pablo y como los discípulos, que no dependemos de nuestras fuerzas, no dependemos de nosotros mismos, dependemos 100% de ti. Nos entregamos a ti, Señor, y rendimos nuestro corazón y nuestra vida esta mañana. Te bendecimos, te exaltamos, Señor, te adoramos, y te damos gracias, porque no hay absolutamente nadie que pueda hacer las cosas que tú haces. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les llene de favor y les dé paz, hoy, mañana y por siempre.